Robert Maillard nació el 6 de febrero de 1872 en Berna, Suiza. Fue un ingeniero considerado maestro del hormigón armado. Estudió en el Politécnico Federal de Zúrich y fue influenciado por pensadores como Wilhelm Richter y Karl Kuhlmann, quien publica un ensayo donde expone métodos para el análisis de estructuras a partir de la estática gráfica. También desarrolló aportes como el polígono funicular, el cual permitiría el cálculo del momento flector. Maillard inicialmente trabaja en proyectos de ferrocarriles para una empresa en Berna, posteriormente en proyectos de puentes y carreteras para la Oficina de Obras Públicas de Zúrich. En 1902 se independiza y crea su propia empresa, logrando en pocos años expandirse a España y a Rusia. Entre 1914 y 1919 vive en Rusia, alejado de la Primera Guerra Mundial. Regresa a Suiza. Entre 1920 y 1940 se estableció como proyectista en oficinas de Ginebra, Berna y Zúrich. De sus 47 puentes principales, todos menos 3 están en servicio, 2 fueron demolidos y uno arrasado por una avalancha. 7 han tenido importantes rehabilitaciones y los restantes solo han necesitado un mantenimiento habitual. Utiliza una geometría circular en los enormes puentes de arco. Sin embargo, con puentes de arco de 3 bisagras, las geometrías utilizadas varían, demostrando la naturaleza del pensamiento geométricamente. Maillard comenzó con puentes muy clásicos antes de 1900. Se hicieron puentes de arcos circulares redondeados de hormigón, pero implementando estrictamente una disposición de un puente de mampostería masiva. Los puentes de arco de hormigón de Maillard heredaron sus características de los puentes de mampostería que había surgido de la teoría de la bóveda de mampostería, que se originó en el siglo XVIII con Philippe de la Hire, entre otros. Esta teoría utiliza el principio de las líneas de empuje que se presumen permanecer en el material del arco. Empieza desde muy joven a construir puentes articulados. El puente de Stauffacher en Zúrich marcó el comienzo de una adaptación gradual. La propuesta de Maillard para este puente fue un arco triarticulado de hormigón de 39 metros de luz. El arco era pesado y soportaba a su vez el peso del tablero mediante tabiques transversales de hormigón articulados. Los apoyos eran puestos en rótulas y tenían tímpanos de piedra para su ornamentación. Aunque mediante este sistema obtuvo un importante ahorro económico y de plazo, el ayuntamiento obligó a forrar el puente con piedra como correspondía según los cánones de la época. Maillard se vio obligado a camuflar tras una apariencia ortodoxa la losa triarticulada de hormigón. Sobre el río Rin en Suiza, Maillard tiene la oportunidad de proyectar y construir el puente de Sousse. Este puente de 28 metros de luz en el que el hormigón se muestra ya sin pudor alguno, exponiendo abiertamente sus posibilidades resistentes. Maillard convirtió los tímpanos decorativos que había hecho en el puente de Stauffacher en paredes estructurales, formando una viga cajón. Fue la primera vez que apareció una sección de caja de concreto donde de hecho coexisten dos sistemas, un arco de soporte en forma de U destinado a guiar el empuje de fuerzas a través de su materialidad y un complejo de caja hueca que integra el arco en forma de U, paredes y la losa de la cubierta. El primer sistema se refiere a las líneas de empuje y geometría casi parabólica que intenta acercarse a geometrías funiculares de equilibrio. La característica de la sección transversal del puente de Sousse emerge de la integración de los muros que soportan la cubierta a los arcos de carga. Es posible gracias a la tecnología del acero de refuerzo que permite hacer conexiones fiables. Los primeros puentes de Maillard muestran líneas de empuje y polígonos de fuerza, es decir, herramientas de estática gráfica, utilizando el polígono funicular, que es un procedimiento gráfico para el cálculo de reacciones y fuerzas resultantes a partir de un conjunto de fuerzas coplanares. Se refiere al hecho de que el polígono funicular de un sistema de fuerzas sería precisamente la forma que adoptaría el arco sometido a un sistema de fuerzas, es decir, una catenaria. Los bocetos o dibujos del diseño de puente de Saginaw-Toel muestran una serie de estáticas gráficas.
En 1905, sobre el río Rin en Suiza y destruido por una avalancha, Maillard diseñó el puente de Tabanasa, el primer puente suyo que puede considerarse como una obra maestra, en el que la forma del arco triarticulado crea una nueva tipología. Esta vez las paredes laterales fueron ahuecadas cerca de las bisagras de soporte, aquellas partes de las paredes que se habían fisurado en el Sous, en el núcleo del arco. Tenía por lo tanto la intención de permanecer cerca de una línea de empuje que es casi parabólica. La noción de la línea de empuje se refiere a la idea de una trayectoria de carga y está estrechamente relacionada con las estadísticas gráficas. La idea de empuje se dibuja según las fuerzas encontradas a través del polígono funicular. En el diagrama espacial, en el contexto de la estática gráfica que representa la estructura, cada línea de empuje es específica para cada carga determinada. El desafío para un diseño que actúa principalmente en compresión es para que la línea de empuje permanezca lo más cerca posible con el núcleo de la geometría de la estructura y por lo tanto minimizar los momentos de flexión. Se espera que la estructura se comporte en función de la línea de empuje de referencia y a la correspondiente carga en el caso de la construcción. El puente de Salginatoe. El proyecto conecta el pueblo de Chiers con el valle de Salgina. Complejo por su luz y su altura, es una de las estructuras de hormigón armado más importantes del siglo XX y fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Maillard consiguió el contrato para el proyecto y la construcción junto a Florian Prader al presentar una oferta más barata que los 18 proyectos restantes. El arco de 90 metros de luz fue el más largo de toda la carrera de Maillard y su emplazamiento espectacular le ha convertido en su obra más famosa, siendo un arco triarticulado de viga cajón. Los dos extremos no están al mismo nivel. Toma el puente desde la base hasta la clave y divide la sección en partes iguales, analizando cada una de ellas. Divide la luz de 90 metros en luces de 6, creando módulos de 6 metros, así, dovela arco, dovela maciza, dovela hueca y dovela casi totalmente hueca. Se empezó a construir desde los extremos de la ladera hacia el centro hasta encontrarse con la clave del arco. En arcos articulados, el grosor es muy importante. Para los puentes de 3 tramos, el arco se hace más delgado alrededor de las bisagras. La geometría de los cimientos se dibujará con las líneas de empuje horizontales, perpendiculares y oblicuos, haciendo un ángulo simétrico alrededor de la línea de empuje resultante. Los dispositivos constructivos como las bisagras impactan en el comportamiento estructural y también influyen en la estructura. El ejemplo de las bisagras dentro de un arco es explícito. El arco puede volverse más delgado alrededor de las bisagras que están siendo atravesadas por él. Maillard se relaciona hoy en día con las secciones destinadas a sostener las fuerzas de flexión y por lo tanto se refiere a otro comportamiento estructural. Considerado como un maestro del hormigón armado, Maillard hizo grandes aportes en tecnología de la construcción.